No importa lo que usted sea o lo que usted esté haciendo. La hermana Rita estuvo dando testimonio cuando estuvo allí con el personal médico, tuvo eh, ese tiempo allí con personal médico, esta cirugía, este tratamiento que tuvo ahí, como los demás querían que orara. Estoy seguro que regresó con instrucciones, algunas medicinas que tenía que estar haciendo. No importa lo que usted esté haciendo. Usted puede estar regando las rosas, las florecitas en su jardín. Usted puede estar en su trabajo, usted puede estar limpiando, usted puede estar estudiando, usted puede estar descansando. Si usted le han dado medicina y la etiqueta de la medicina le dice tome tanta dosis tantas veces al día, a veces una vez al día, a veces son 2 veces al día, a veces son 3 veces al día, a veces una tableta parte a la mitad en la mañana, en la noche, tómelo con comida o sin comida, las instrucciones que tenga. Ustedes saben que según la medicina, así son las instrucciones. Si las instrucciones que le dan, repita el tratamiento y usted no lo sigue, realmente usted no puede culpar a nadie más que a usted mismo si los resultados que tuvo por el tratamiento no fueron los mejores, si fue un resultado mediocre, si fue algo que no le terminó curando. Le dice, usted tiene que seguir tanto. Sabemos, por ejemplo, con los antibióticos, usted tiene que tomar la dosis entera, si no, no le van a hacer los efectos. Y de nuevo entendamos de que cuando estamos tomando antibióticos no siempre es la mejor medicina, a veces puede estar dañando algo al organismo, pero si tiene que tomarlo, pues tiene que tomar la dosis entera. Pongo esto a manera de ilustración, porque a menos que nosotros tomemos el tratamiento completo, no podemos esperar tener los resultados de una sanidad completa. Tomando esto como base, hay algunos que se preguntan, cuestionan, dudan la efectividad del triple mensaje angélico de Apocalipsis 14. No se dan cuenta de que estos mensajes tienen, acorde a la prescripción divina, tienen que ser repetidos antes que venga el Señor. Capítulo 14 de Apocalipsis dice, les profecía, es un capítulo del mayor interés. Esta pasaje de la Escritura pronto va a ser entendido en toda su plenitud y los mensajes dados a Juan el Revelador van a ser repetidos con una claridad distintiva. Esta declaración Elena White la escribió en octubre de 1904, hace más de 100 años. Aunque los mensajes de los 3 ángeles han sido proclamados ya por muchísimos años, estamos hablando de que desde 1844 que se empezó predicando el mensaje del primer y segundo ángel y después entró el tercero, estamos hablando de 170 y tantos años. Ella directamente implica de que ha de haber una proclamación más inteligente de estos mensajes que posiblemente todavía tiene que tomar lugar. El mensaje del primer ángel, para poner un poquito en el contexto histórico, se empezó proclamando por los mileritas. Recuerden de que antes de 1844 era un movimiento religioso en el noreste de Estados Unidos primariamente, aunque en otras partes del mundo también se predicaba para ese entonces, pero allí estaba, y eran los
seguidores de Guillermo Miller, de diferentes iglesias, cristianos, que estaban unidos en la proclamación de que Jesús vendría, donde eventualmente dieron una fecha del 22 de octubre de 1944. Permítame aquí hacer un pequeño paréntesis. Recordamos muy bien de que Jesús no vino en esa fecha. El estudio de las profecías lo hicieron bien, la matemática estaba correcta. Ellos asumieron que el santuario purificado, que dice Daniel 8:14, era esta tierra en vez del santuario celestial. Se ha estudiado y se ha hablado de eso en otros momentos, así que no vamos a estar entrando aquí, pero para poner esto en contexto acá, un poquito aquí, ¿ves? Así que ese grupo de mileritas antes de 1944 fue dado por ellos, que prepararon un pueblo para la segunda venida. Recuerden que esperaban a Jesús que viniera el 22 de octubre de 1944. Ese día, ese 22 de octubre, fue el día mayor para su experiencia. Esperaban que Jesús viniera en cualquier momento. Llegado el 23 de octubre fue el gran chasco cuando Jesús no vino. Contaban allí a la medianoche, y cuando la medianoche llegó Jesús no vino, fue una amargura. Hemos hablado de eso en otros momentos. Pero este mensaje fue el que fue dado preparando a la gente para encontrarse con Jesús. Cuando las iglesias se opusieron a ello, cuando le cerraban las puertas, cuando finalmente los echaban de las iglesias, los echaban de ser miembros de esas congregaciones. Entonces empezaron allí por el verano de ese, empezaron a estar predicando el mensaje del segundo ángel, llamando a que salieran de Babilonia, porque entendían de que las iglesias que rechazaban el mensaje del primer ángel eran Babilonia, y el pueblo que Dios tiene allí tenía que salir. De tal manera de que así llega, pasa el día más glorioso de la experiencia de ellos, y seguido por el día más triste de su experiencia cuando Jesús no vino. Y de ese grupo que quedó el más pequeño después de ese chasco del 23 de octubre, digo chasco porque el chasco no sucedió el 22 era cuando esperaban, claro, era ese día que esperaban que Jesús viniera. El grupo más pequeño es lo que finalmente llegó a formar lo que conocemos hoy como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los pioneros, aquellos que estaban en aquel entonces, ellos entonces empezaron a predicar el mensaje del tercer ángel. Cuando empezaron a ver las conexiones con el sábado, el juicio y todas estas cosas. Y fue introducido allí el séptimo día de la semana, sábado, y se les mostró que los santos de los últimos días serían aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto lo queremos ver allí, un par de pasajes. Para empezar uno, allí en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. A ver quién nos lo lee. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y precisamente el mensaje del tercer ángel va terminando con esta misma creación, Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ves? Está mencionando lo mismo que hay aquí. Lo que hemos estado mencionando, ese inicio de ya mediación del siglo XIX, los 1840, encontramos de que esta aplicación primaria, como empieza a hacerse, era tanto limitada y local en su extensión. Vemos de que el mensaje del primer ángel, si ponemos una fecha, podemos empezarlo a poner allí en el año 1831, cuando Guillermo Miller empezó predicando que Jesús vendría. Allí para el año 1844, el verano comienza
el mensaje del segundo ángel, cuando son rechazados, echados, disciplinados de las iglesias donde eran miembros por estar creyendo esta doctrina. Y ya para 1945 empieza entonces a estarse predicando el mensaje del tercer ángel. Sin embargo, aunque esto es hermoso, es fidedigno, es histórico, es el comienzo de lo que hay, realmente cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 14 del 6 al 12 y estudiamos todo lo que la Espíritu Profecía menciona en estos versículos, revelan que realmente este mensaje tiene que tener finalmente un cumplimiento final, último. Tiene que tener una manifestación última de una aplicación universal de que realmente estaría siendo allí. Y vemos de que, como mencionábamos, el mensaje del primer ángel se empezó a predicar desde el año 1844, por así decirlo, cuando el grupo más pequeño que quedó de los mileritas comienza a predicar. Hubo un momento en que se empieza a predicar el mensaje del segundo ángel y un momento en que se empieza a predicar el mensaje del tercer ángel, y eso lo lleva hasta el fin del cierre de la gracia, el fin del tiempo de probatoria. Sabemos esto de que tiene que ser así porque Apocalipsis 14, versículo 14, no necesariamente lo vamos a leer, pero de ahí en adelante lo hago para alusión para que vean, comienza allí a presentar de que la tierra es cegada y el cegar la tierra es la venida de Jesús. Así que vemos de que estos mensajes que tuvieron este inicio local en aquellas comunidades allá a mediados del siglo XIX, tiene finalmente esa aplicación completa antes que Jesús venga. Damos brevemente aquí el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel es esencialmente una proclamación del evangelio eterno de salvación en Cristo. Y este mensaje de salvación en Cristo, este mensaje eterno, no es nuevo, es el eterno, es el que siempre Dios ha tenido, porque en el antiguo Israel la gente salvaba por la fe, simplemente que tenían que tener fe en el símbolo que representaban los corderitos que estaban sacrificando los demás. Todo apuntaba a Cristo. El error que tuvo el pueblo de Israel es de que pensó que ese corderito era realmente el medio de salvación y no lo que el símbolo apuntaba. Y vemos allí de que cuando empiezan a ver muy bien, entender lo que es el santuario y que comienza el día de expiación, y lo que era el día de la expiación del santuario del Antiguo Testamento es un día de juicio, vemos que este evangelio eterno tiene que ser predicado, evangelio eterno de salvación en Cristo Jesús, en la justicia de Cristo Jesús, tiene que ser predicado ahora durante este tiempo de juicio investigador. Llamamos juicio investigador porque Jesús tuvo la parábola de que antes de que comenzara la fiesta, él entró para ver cómo estaban los invitados. Ahí se está determinando quién realmente que hizo profesión de fe realmente ha seguido unido con Cristo Jesús o no. Ahí está. Vemos de que el Apocalipsis 14:7, leámoslos para tener aquí el contexto, recordar aquí. ¿Quién nos lee Apocalipsis 14:7? Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Amén. Vemos aquí de que hay que temer a Dios y darle gloria, por la hora de su juicio ha venido y adorar a aquel. ¿Ves? Así que vemos aquí muy bien de que en este tiempo de juicio tiene esa aplicación más amplia, más completa de ese juicio final que finalmente Dios va a estar dando sobre las rameras, Babilonia, los demás símbolos que se presentan en Apocalipsis. De ahí la urgencia
del mensaje que tenemos que temer a Dios y darle gloria a Él en un momento en que se está desviando la atención para todos. Allí está el sábado. Notemos de que el diablo ha estado tratando de destruir plenamente todo lo que Dios ha hecho. Y de las dos instituciones que nos llegan desde antes de entrar el pecado, que Dios creó allí en el Edén. Primero fue el matrimonio, después fue el sábado, el séptimo día. Y el diablo ha tratado de destruir y tiene muy borrado. Matrimonio está por el suelo, el matrimonios homosexuales, etcétera. El sábado, pues el mundo cristiano en su mayoría adora el día falso. Otros adoran en el viernes, como los musulmanes no adoran el que hay. Y por eso el mensaje es tan oportuno en estos momentos a una escala mundial, antes que Jesús venga, de que se pueda temer a Dios y temer a Dios, el Dios creador, en el séptimo día con todo lo que ello conlleva y darle gloria a Él por lo que ha hecho. Cuando estamos hablando del segundo mensaje allí en Apocalipsis 14:8, a ver quién nos lo quiere leer. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Amén. Aquí dice Babilonia ha caído y la razón es porque ella ha dado de beber a todas las naciones, están embriagadas con el vino. Bueno, estoy seguro que si no hacemos análisis vemos que hay mucho, pero pienso que todavía no ha llegado a lo máximo. No ha alcanzado este mensaje su cumplimiento perfecto hasta que todas las naciones estén ebrias por las doctrinas falsas de Babilonia, porque dice que ella ha hecho que todas las naciones beban de esa doctrina. Así que no tenemos una medida para saber, simplemente estoy mencionando de que estamos ahí, pero yo pienso que todavía no está completo, porque cuando llegue ese momento ya es el momento bien final de la historia de este mundo. Elena de White menciona allí el conflicto de los siglos, dice que Babilonia ha caído porque ella ha hecho todas las naciones beber del vino del furor de su fornicación. Ella todavía no ha hecho que todas las naciones beban esto. Están ahí y en otros estudios y ver ahí cómo se está cumpliendo, mirando cumplimientos históricos y demás, podemos ver cómo la influencia del Vaticano en muchas cosas está atrás de todo esto ahí. Por lo tanto, ella sigue mencionando también allí en Conflicto de los Siglos de que el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 dice está todavía hay un futuro. Ese cumplimiento perfecto es cuando se ha completado todo lo que hay allí. Pero cuando las naciones de la tierra, mis amados, intoxicadas por las doctrinas de Babilonia, que está poseída por el demonio, se someten a su poder, se someten al control de ella, entonces el segundo ángel sonará su advertencia a todo el mundo. La iglesia, por lo tanto, irá con el poder de la lluvia tardía, como se menciona allí en Apocalipsis 18, el 1 al 4, con ese llamado donde realmente va a llegar al corazón de todos, hasta el mismo corazón de Babilonia, de ese sistema caído que es Babilonia. Y llegamos entonces al tercer ángel. El tercer ángel es la mayor advertencia que Dios da de no seguir lo que el diablo tiene preparado. Y vemos de que está hablando allí que si alguno adora la bestia o su imagen, cuando estamos hablando aquí de adorar, está hablando del día de oración. Cuando la observancia del sábado sea finalmente obligatoria, esté enforzada
por leyes civiles. Y hemos hablado de cómo todo este asunto de máscara, de distanciamiento, de la vacuna y demás, en diversos grados ha sido impuesto por las autoridades civiles. Y cómo han tenido todos que seguir cumpliendo eso. Y dije, aquí tenemos una muestra de cómo el asunto va a ser diferente, pero cómo va a estar mostrándose allí. De tal manera que cuando sea enforzado por leyes civiles, entonces será cuando finalmente el mensaje del tercer ángel va a aparecer allí para estar advirtiendo a los hombres de las consecuencias fatales de estar honrando la institución papal, desafiando la ley de Dios. Hemos mencionado en otras ocasiones de que el domingo está siendo desde hace mucho tiempo presentado como el día para ayudar en el calentamiento global, en el Día de la Familia, cosas que normalmente no tienen una connotación religiosa, pero que el Vaticano está firmemente detrás de todo eso para llevar el día de cualquier forma posible, religioso o no religioso, para que tomen su día y pueda tener allí el control de lo que se hace. Este asunto va finalmente a ser bien claro ante todos cuando se presente allí a la población, a los hombres, a las mujeres, se le ofrezca el sello de Dios el sábado como la alternativa a la marca de la bestia. Y lo que nosotros ahora presentamos en una manera muy pequeña en escala, por así decirlo, una vez que llegue a gran connotación de eso, se va a presentar allí. De tal manera que todo el mundo va a ser dividido en dos campos, así como se ha dividido ahora entre los vacunados y los no vacunados. Y todo demás va a ser dos campos. Y cuando la última persona finalmente haya hecho su decisión, entonces el tiempo de gracia se cerrará. Allí quedará el momento en que se cerrará el tiempo de gracia, cuando ya la última persona haya hecho su decisión. Vemos que Apocalipsis 7, no lo estamos leyendo, lo hemos visto otras veces, para poner en contexto, presenta allí de que Dios le dice a los ángeles, están aguantando todo, no hagan daño hasta que sellemos al pueblo de Dios. Y ese sí, el pueblo de Dios está todavía, el pueblo de Dios que está fuera en Babilonia. Por eso dice salir de ella a Babilonia. Jesús dice que tiene otras ovejas en otro redil, están allá. Cuando vea ese momento van a unirse, y cuando hagan finalmente su decisión y ya todo ha hecho su decisión, entonces se cerrará el tiempo de la gracia. Por lo tanto, podemos decir de que, como muchas profecías bíblicas, tiene esa aplicación doble, por así decirlo, así, para darle un entendimiento. Tuve esa aplicación allá a mediación del siglo XIX. Como dijimos, era una aplicación limitada, era una aplicación local en tiempo. Sin embargo, vemos de que no podemos tomar ese momento histórico de aquel entonces como el cumplimiento total, porque había mucho del mundo que aquel entonces no lo tenía, y Apocalipsis nos presenta que eso va a ser para todo el mundo. Hay que predicarlo a todos, y que como resultado de esto finalmente vendría la venida. De tal manera que el cumplimiento final será completo en cada aspecto que la profecía presenta. Algunos pudieran preguntarse, bueno, quiere decir ahora que mensaje segundo ángel, tercer ángel no tienen una significación, no tienen importancia en el tiempo presente. Desde luego que no. El asunto sábado, domingo, puede que no sea todavía un asunto nacional, pero donde quiera que los mensajes de los tres ángeles sea predicado, realmente tiene un asunto muy personal allí que estarse presentando, de tomar el sábado del Señor o el domingo, el día de descanso espurio que el diablo ha tenido. Si el mensaje del segundo ángel no hubiera sido predicado, notemos el mensaje del segundo ángel comienza siendo salir de ella a Babilonia. Si no se hubiera predicado en tu pueblo, en tu ciudad, en tu lugar, ni tú ni yo hubiéramos estado allí, porque en una medida el mensaje se dijo, tú tienes que salir a lo que es el grupo que sigue, que tiene el testimonio de Jesús y guarda los mandamientos de Dios.
que tenías que salir de esa confusión donde estabas. Confusión si estabas en algún otro grupo religioso que no seguía todo lo que Dios decía o no tenías ninguno a Dios, tenías que salir de esa Babilonia de confusión y tenías que venir al pueblo de Dios. Y si no se estuviera predicando el mensaje del segundo ángel, y tú y yo estaríamos aquí. Por lo tanto, sí tiene su aplicación, sí tiene su razón de ser, sí tiene que estarse haciendo ahora. De tal manera de que ese llamado a salir de Babilonia y de finalmente poder unirse a la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios. Con cada año que pasa, mis amados, el mensaje del segundo ángel llega a ser cada vez más significativo. Porque mientras que Babilonia se va hundiendo más y más en el abismo, más fuerte debiera ser el mensaje de salir de Babilonia. Porque cuando la Babilonia llegue a ser una caída nacional y después internacional, como la profecía presenta, entonces el mensaje también tiene que ser de una manera nacional e internacional. Y nos lleva ahí un poquito al mensaje del tercer ángel, como queremos estar mencionando. El mensaje del tercer ángel, cada vez que nosotros estamos predicando cualquier doctrina bíblica, tenemos, por ejemplo, el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, para dar una breve mención aquí como ilustración, es el pecado de que yo rechazo escuchar la voz de Dios, rechazo el Espíritu Santo, de tal manera que cuando Dios me llama, ya yo no respondo, no siento nada por Dios. Cada vez que nosotros estamos predicando para arrepentimiento, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en el corazón de alguien, nosotros estamos predicando el mensaje del tercer ángel en una escala personal, porque allí estamos diciendo, o tú tienes que adorar a Dios o sigues el mundo, y cada vez que estamos haciendo eso se está haciendo en una escala personal. Cuando toda la nación está en peligro de estar cometiendo el pecado imperdonable, al estar rechazando el sábado, el cuarto mandamiento, cuando llegue ese momento, entonces el mensaje del tercer ángel será predicado también en una escala nacional y tendrá una aplicación nacional y eventualmente internacional. Por lo tanto, cada vez que se predica el mensaje del tercer ángel, en una medida va unido con esta etiqueta, con esta envoltura, como el apóstol Pablo dijo allí, hoy es el día de salvación. Se presenta esto como que hoy es el día de salvación. La única manera de escapar de la ira que se viene es la obediencia a la verdad tal cual es en Jesús. El apóstol Pablo presenta allí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. A ver quién nos lo lee. 1 Tesalonicenses 1, 10. Y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Jesús nos libró de la ira que va a venir. Alabado sea el nombre de Dios. Esa ira, lee de vuelta Apocalipsis 14, del 9 al 11, para que veas allí donde se presenta, donde tú tienes que eventualmente escoger o la ira de la bestia o la ira del cordero. Si tú adoras a la bestia, la ira del cordero la vas a recibir con todo, sin ninguna misericordia, va a perecer completamente. De tal manera de que vemos de que esto ha de ser algo que cada día, y va a llegar un momento en que va a tener un auge grande cuando la lluvia tardía esté en pleno apogeo. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, ni siquiera la palabra de Dios encontramos en la palabra, la Biblia o la Espíritu de Profecía, nos dan la menor idea de que estos mensajes van a ser así, algo como cuando se desata una tormenta esa aquí de verano, y de una manera, ¡bum!, viene el rayo, y vienen rayos y centella y trueno, así que viene de repentino. No. En ningún momento lo presenta allí. Más bien se presenta como que sus rayos van a estar alumbrando como el sol naciente, que va cada
Estoy seguro que más de uno ha estado mirando cómo sale el sol. Algunos se levantan temprano y están ya en el trabajo, estando ya ahí viendo el sol salir. En nuestro momento vemos de que va más y más y más y más, como dice la escritura, de que va saliendo hasta que el día es perfecto. Este mensaje, este triple mensaje angélico va a ser así. No sé, una cosa que de sopetón se da el mensaje, sino de que va paulatinamente, va surgiendo más y más y más y más, como la luz del día va cada vez más y más y más, hasta que todo el mundo sea inundado con la luz. Va a ser un diluvio, por así decirlo, de la luz, como dice Apocalipsis 18. Mis amados, pero esto nunca va a suceder si nosotros descuidamos la proclamación hoy en día de lo que tiene que hacerse. Es cierto que en el momento final se presenta que la tierra toda va a ser iluminada con la gloria de Dios y va a ser ese momento crucial donde estarán las dos verdades claras y tienes que decidir por uno o por otro. Pero eso no va a llegar o tú no vas a beneficiarte a menos que tú y yo hoy, estemos constantemente viviendo y programando ese mensaje en nuestro mundo, en nuestro contexto donde podamos tener eso. Quiera Dios que nosotros podamos entender los tiempos en que vivimos, que podamos, no importa el tiempo, que podamos mantenernos siempre firmes y fieles, entendiendo de que el mensaje del primer ángel, del segundo y tercer ángel se tiene que estar predicando en este tiempo con estas verdades en Cristo Jesús, porque es el evangelio eterno que se está presentando, que tú y yo podamos vivirlo y que en ningún momento estemos descuidando o estemos ignorando estos mensajes, sino que puedan ser predicados, porque si no, cuando llegue ese momento, tú y yo estaremos fuera. Pero hoy es el momento, como el apóstol Pablo dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día que tú y yo podemos aceptar este mensaje, hoy es el día que tú y yo podemos aplicar este mensaje en nuestras vidas, hoy es el día que tú y yo podemos proclamarlo a los demás en el mundo en que nos estamos desenvolviendo, hasta que llegue el momento en que finalmente pueda ser proclamado con poder previo de la venida de Jesús. Que cuando llegue ese momento, por haberlo estado predicando hoy y cada día, estemos esperando al Señor en aquel momento. Que Dios te bendiga.